Hola, buenas tardes. Soy Augusto Mora, profesor del módulo de representaciones de construcción en el primer curso del ciclo formativo de proyectos de edificación que se imparte en el Centro Integrado Pirámide de Huesca, en España. En este vídeo voy a explicar algunos conceptos relativos a parámetros, sobre todo parámetros compartidos en Revit. Revit, ya sabéis, es una aplicación BIM y dentro del BIM lo más importante no es tanto que también la geometría, sino sobre todo la información que nosotros incorporamos al modelo. De acuerdo a esa geometría le vamos a añadir una información. Por defecto, cuando nosotros creamos objetos, esos objetos bueno, pues tienen ya una serie de datos, por ejemplo los muros o cualquier objeto que viene de serie con Revit, pues viene ya con una serie de datos en forma de parámetros que nosotros podemos, en general, podemos variar. Pero podemos añadir nosotros nuestros propios parámetros personalizados con la información que nos dé la gana, con la que consideremos útil para el uso BIM que nosotros queramos extraer de nuestro modelo, ¿de acuerdo? Para todos los usos BIM que queramos extraer. Por ejemplo, puedo añadir parámetros de fecha para saber en qué momento se ha ejecutado una determinada parte de la obra o un determinado elemento, o parámetros de coste, que generalmente ya suelen venir incluidos, o en este caso, en esta familia, voy a generar un parámetro que se llame alumno, ¿de acuerdo? Para asignarle una mesa, cada mesa, a un alumno en clase. Y así yo puedo saber, pues, dónde se sienta cada alumno, por ejemplo, o qué trabajador se sienta en esa mesa. Bueno, pues podemos hacer un poquito de control de personal, ¿de acuerdo? Esa es una información que no viene de serie en Revit. Vamos a crearnos un parámetro personalizado, ¿de acuerdo? ¿Cómo incorporamos un parámetro personalizado a una familia en Revit? Pues es bastante sencillo. Lo único que tengo que hacer es, en este caso ya tengo la familia de la mesa creada, ir en el menú crear, el icono que me permite definir en los tipos de familia nuevos parámetros, ¿de acuerdo? Aquí tengo creados una serie de parámetros que son el material del tablero, la altura, la anchura, la longitud, la altura sobre el nivel, y voy a crear un nuevo parámetro, ¿de acuerdo? Que es este icono de aquí. Me permite crear un nuevo parámetro. Al crear un nuevo parámetro, puedo elegir si es un parámetro de familia, se queda dentro del objeto, o es un parámetro que además de esta familia va a aparecer o puede ser compartido con otras familias distintas. Por ejemplo, que es lo que voy a hacer en este caso, con una etiqueta de mobiliario, ¿de acuerdo? He creado un pequeño esquema que os voy a explicar aquí, ¿de acuerdo? Aquí tengo un pequeño esquema donde explico cómo funciona el tema de los parámetros compartidos. Pero antes del esquema, vamos aquí a ver un poco más qué es lo que yo puedo hacer aquí. ¿Qué información tiene un parámetro? Pues un parámetro va a tener un nombre, lo voy a asignar a una disciplina que puede ser común, eléctrico, energía, climatización, infraestructura, tuberías, estructural. Bueno, esto simplemente es a la hora de clasificar ese parámetro que aparezca más o menos ordenado, englobado en un grupo que le corresponda, ¿no? Por defecto lo pongo en común. ¿Qué tipo de datos va a ser? Si va a ser de texto o va a ser entero, ángulo, área. Bueno, tengo un montón aquí de opciones para elegir, ¿de acuerdo? Y en qué parte de la paleta de propiedades quiero que aparezca agrupado, ¿de acuerdo? Por defecto, pues aquí lo tengo en texto, ¿vale? Con esta parte de aquí defino lo básico del parámetro. Y en la derecha puedo elegir si va a ser un parámetro de tipo o de ejemplar. Empiezo por ejemplar. El parámetro de ejemplar me va a permitir variarlo para cada elemento, para cada ejemplar de objeto que yo tenga. Mientras que el parámetro de tipo, cuando yo lo varíe, va a afectar a todos los ejemplares de ese tipo. ¿De acuerdo? O sea, yo puedo tener 5 mesas del mismo tipo y variando un parámetro de tipo, variarán los 5 ejemplares de la mesa. Mientras que si tengo parámetros de ejemplar, puedo modificar de forma individual cada elemento mesa, independientemente del resto.
Yo tengo la mesa 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, puedo modificar un parámetro de ejemplar en la mesa 3 sin variar las otras 4 mesas, ¿de acuerdo? Bien, visto esto, parámetro de familia, parámetro compartido, ¿de acuerdo? Bajo a parámetro compartido. Es lo mismo, ¿de acuerdo? La única diferencia es que no me va a permitir asignarle ni un nombre, ni una disciplina, ni unos datos, ¿de acuerdo? Porque eso lo prefijo en un fichero de texto, ¿de acuerdo? Ahora es cuando me traigo el esquema que os había dicho antes, ¿vale? Ese fichero de parámetros compartidos es un fichero en formato texto donde se organizan en diferentes grupos los parámetros y se asignan las características básicas de nombre del parámetro, disciplina y tipo de datos. ¿De acuerdo? Esta información básica es imprescindible definirla en este fichero de texto para poderla compartir entre las diferentes familias. En este caso, en la familia de mesa, que es en la que estoy ahora, y en la familia 2, que me crearé después, que será una etiqueta de mesa que me crearé después. ¿Vale? Bien, entonces, me aparto ya este PDF que me había creado aquí y entonces le voy a decir parámetro compartido y me dice selecciona el parámetro compartido de un fichero. ¿Vale? En este momento no tengo ese fichero de parámetros compartidos, lo he borrado, ¿vale? Antes había hecho, lo he borrado para que esto no me... para crearlo de cero yo, ¿vale? Le digo que sí y entonces ahora lo que voy a hacer es crearme un nuevo fichero de parámetros compartidos, ¿de acuerdo? Porque he borrado el que ya tenía. Si ya tenéis vosotros un fichero de parámetros compartidos, aparecería aquí y yo puedo añadir, o podría examinar y buscarme yo otro fichero de parámetros compartidos y añadir allí pues mis nuevos parámetros y mis nuevos grupos. En este caso no lo tengo, empiezo de cero, me voy a crear un nuevo fichero de parámetros compartidos. Le digo crear. Y ahora voy a crear ese fichero, ¿de acuerdo? En la carpeta donde tengo mi familia de la mesa. Y le voy a llamar T22 parámetros compartidos. ¿De acuerdo? Le pongo T22 parámetros compartidos porque es el trabajo 22, pero cada uno que le ponga el nombre que quiera. Conviene esto tenerlo muy bien organizado en una carpeta muy clara y protegida de nuestro sistema de ficheros, de nuestro Common Data Environment, ¿de acuerdo? Para que pueda acceder todo el mundo, pero no modificarlo. Cuidado, ¿vale? Porque esto solamente debería meterle mano el BIM Manager. Modificar un fichero de parámetros compartidos entraña riesgos. Bien, entonces voy a crear ese fichero allí. Es un fichero de texto. Ojo, no hay que editarlo con una herramienta de texto normal y corriente porque la podemos liar muy parda, ¿de acuerdo? Esto solamente vamos a trabajarlo con la interfaz de Revit. Hay herramientas que permiten también modificar y trastear y salsear con los parámetros compartidos. Yo no las he probado y tampoco las voy a recomendar. Habrá algunas que funcionarán muy bien, pero como no las he probado, no las voy a recomendar. Bien, yo lo voy a hacer simplemente con el Revit, con lo que viene de serie. Entonces creo este fichero, ¿de acuerdo? Y ahora ya lo tengo creado, lo único que tengo que hacer es añadir nuevo grupo de parámetros. No puedo añadir directamente un parámetro base, ¿vale? Aquí, a la raíz, tengo que hacer una especie de clasificación dentro. Entonces voy a crearme un nuevo grupo que le voy a llamar mobiliario, porque voy a incorporar parámetros compartidos, en este caso, pues asignados al mobiliario, ¿vale? A una mesa, mobiliario. Ahora ya, dentro del grupo mobiliario, solo tengo ese, puedo crear nuevos parámetros. Y voy a crear un nuevo parámetro que se llame alumno. Observad cómo estoy ahora creando los elementos básicos del parámetro, que son el nombre, la disciplina y el tipo de datos que voy a meter dentro de ese parámetro. Muy importante. Luego no lo voy a poder modificar. O sea, tengo que ser muy preciso a la hora de dar estos pasos, porque luego no puedo modificar ese parámetro compartido. ¿De acuerdo? Entonces, el nombre del alumno, disciplina común, esto me da igual, pero el tipo de dato va a ser un texto. ¿De acuerdo? Entonces, le digo aceptar y ya me ha creado ese parámetro dentro del grupo mobiliario en ese fichero que le he llamado
Le he llamado, a ver, ¿cómo le he llamado? T22 parámetros compartidos, ¿de acuerdo? Vale, lo tengo allí y ya le digo aceptar. Al decirle aceptar, ya dentro del parámetro compartido ya me está seleccionando ese fichero que acabo de crear. El grupo que hay, el único parámetro que hay es que solo tengo uno, ¿de acuerdo? Pero si tuviera más, yo podría venirme aquí a buscar en otros grupos, otros parámetros, podría elegir de aquí, ¿vale? En este caso, yo ahora ya le digo el parámetro que acabo de crear en ese fichero de texto, ¿de acuerdo? Vuelvo a traerme mi esquema para que veáis dónde estoy. Me he creado el fichero aquí y ahora ya estoy dentro de la familia. Yo me he creado el fichero de parámetros compartidos fuera, pero desde dentro, ¿de acuerdo? Estaba desde dentro de la familia, me he creado el fichero de parámetros compartidos, ese de T22 parámetros compartidos, que es en formato texto, que me lo he guardado en esa carpeta. He creado el grupo de parámetro mobiliario y asigno esas características básicas de nombre del parámetro, disciplina y tipo de datos, que le he llamado alumno, disciplina común y el tipo de datos de texto. Ahora en la familia lo que voy a hacer es, me creo un nuevo parámetro compartido que va a leer desde este fichero, ¿de acuerdo? Y lo único que puedo hacer es decirle si el parámetro va a ser de tipo o de ejemplar, porque las características básicas no las puedo cambiar porque ya las he definido aquí, en el fichero de parámetros compartidos. Si os fijáis, cuando yo le he dicho que quiero el parámetro compartido alumno, que lo he cogido de ese fichero, ya no puedo cambiarle ni el nombre, ni la disciplina, ni el tipo de datos, ¿vale? Alumno, disciplina común, tipo de datos, texto, no lo puedo cambiar. Lo único que puedo elegir es dónde lo quiero agrupar en la paleta de propiedades, que por defecto lo voy a dejar en texto, y si es un parámetro de tipo o de ejemplar, que lo voy a dejar como de ejemplar, ¿de acuerdo? Y le digo aceptar. Y ya me aparece aquí ese parámetro alumno por defecto, porque es un parámetro de ejemplar. ¿Vale? Le digo aceptar. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Me voy a crear esta familia, ya la guardo, la voy a guardar. Y voy a crearme un fichero nuevo de proyecto para insertarme esta mesa. ¿De acuerdo? Voy a crearme pues un archivo nuevo, proyecto, con la plantilla arquitectónica, por ejemplo, y voy a crearme pues un aula, ¿no? Para la habitación. Voy a hacer un muro por defecto de 30 y voy a hacer un rectángulo pues así, ¿vale? Como si fuera un aula pues como la que tenemos nosotros, más o menos, una cosa pues así, ¿vale? Bien, y ahora me voy a traer esa familia de mesa y la voy a colocar pues por aquí. Me voy a mi pestaña donde tengo mi mesa y lo único que le voy a decir es cargarla en el proyecto. ¿En qué proyecto? Pues en el único que tengo abierto y aquí aparece la mesa, ¿vale? La voy a rotar, la voy a poner en horizontal y voy a poner mesas pues por aquí, ¿vale? Voy a colocar unas mesas así, ¿de acuerdo? Y voy a poner, pues, vamos a ver, estas mesas. Voy a seleccionar una de ellas cualquiera. Y como podéis ver, en la paleta de propiedades, lo amplío un poquito, me aparecen sus parámetros de ejemplar. ¿De acuerdo? Si yo editara el tipo, me aparecen los parámetros de tipo. ¿Vale? Yo, por ejemplo, digo, mira, todas las mesas que son de este tipo, ¿vale? Familia mesa tipo mesa, podría duplicar y crear otro tipo. Voy a decir que la anchura de la mesa sea 1 metro y que la longitud de la mesa sea 2 metros. ¿Vale? Si le digo aplicar, automáticamente me ha ampliado todas las mesas. Los parámetros de tipo afectan a todos los ejemplares del tipo, como podéis ver. ¿Vale? Le digo aceptar, tengo mis mesas así grandotas, y lo que voy a hacer ahora es, una por una, cambiar los diferentes parámetros de ejemplar, ya no de tipo, de ejemplar de cada mesa. Al seleccionar una mesa, por ejemplo, esta mesa primera, puedo modificar el material del tablero, no lo voy a hacer, y tengo aquí uno en el apartado texto que pone alumno, y yo aquí puedo añadirle, pues por ejemplo, el nombre de un alumno. Voy a poner Julia, ¿vale? Esta mesa va a ser la mesa de Aarón,
Esta va a ser la mesa de Melanie. Esta va a ser la mesa de Antonio. Esta va a ser la mesa de Lau. Esta, la de Cristina. Esta va a ser la mesa de José Manuel. Esta va a ser la mesa de Nil. Y esta va a ser la mesa de Diogo. ¿Vale? Mis alumnos de este primer curso, del año 2023-24. Bien, ¿qué puedo hacer yo ahora? Pues podría sacar una tabla donde viera yo los alumnos que están aquí. ¿De acuerdo? Podría decir, pues, una tabla, tablas de planificación, nueva tabla de planificación, de mobiliario. A ver, ¿dónde estamos? Muebles, muebles, mobiliario. Aquí. Y voy a decir que me ponga el parámetro alumno y el parámetro, por ejemplo, familia. ¿Vale? Fijaos que no me aparecen los parámetros de longitud, de anchura, los parámetros del tamaño de la mesa no me salen, no me aparecen porque no son parámetros compartidos. El parámetro alumno sí me ha salido, ¿de acuerdo? Entonces yo ahora puedo decirle aceptar y aquí me aparece, como podéis ver perfectamente, los nombres de los alumnos y la familia a la que están asignados, ¿vale? Julia Mesa, Aaron Mesa, Temelani Mesa, Cristina Mesa. Bien. Luego vamos a hacer otra cosa, ¿vale? También con la familia Mesa, muy importante, que es utilizar el punto de detección de habitación. Bien. Continuamos con esto. Había creado estos parámetros. El parámetro alumno lo había creado por ejemplar y a cada ejemplar de mesa le he asignado un nombre de alumno, ¿de acuerdo? Desde aquí lo podría cambiar, podría hacer lo que yo quisiera. ¿Qué voy a hacer ahora? Quiero que en mi planta me aparezca el nombre del alumno asociado a cada mesa, a su puesto de trabajo. Y entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a crear una etiqueta que me permita poner el nombre del alumno en cada mesa. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues muy sencillo. Aprovechando que he creado precisamente ese parámetro compartido, dentro de la familia, o sea, en el fichero de texto, se lo he asignado a la familia mesa y lo voy a compartir con la etiqueta de la mesa. Vuelvo a traerme mi esquema que he hecho aquí en PDF. Hemos creado el parámetro compartido en el fichero de texto. Lo he asignado a la familia mesa, ¿de acuerdo? Y le he dado valores en un modelo. He creado 9 mesas y le he dado 9 valores, 9 alumnos. Ahora quiero crear una etiqueta que la voy a aplicar a cada ejemplar de mesa y quiero que esa etiqueta lea el parámetro compartido desde la familia 1, ¿vale? Voy a crear ese parámetro compartido en la familia, en la etiqueta de mobiliario, en la familia 2 que me voy a crear ahora, voy a crearme ese parámetro compartido. ¿Cómo lo hago? Pues muy sencillo. Me voy al menú archivo, le digo nuevo, símbolo de anotación, que es lo que voy a hacer para crear una etiqueta, y con esto me voy a crear mi segunda familia. Ya no es una mesa, va a ser la etiqueta, ¿de acuerdo? Le doy símbolo de anotación y vamos a crear una anotación genérica métrica, ¿de acuerdo? Le digo abrir. Ya lo conocemos porque lo hemos hecho otras veces. En esta familia me sale una chuleta, una nota para indicarme qué es lo que tengo que hacer. Cambiar la categoría de familia para definir el tipo de anotación adecuado. Eso lo hago en este icono. Parámetros y categoría de familia. Mi etiqueta es una etiqueta de mobiliario. ¿De acuerdo? Busco aquí entre todas las posibles que puedo elegir y aquí tengo etiqueta de mobiliario. Le digo aceptar. Podría anotarla con componente, pero lo voy a dejar así. Aceptar.
Luego me dice que el punto de inserción es donde se cruzan estos dos planos de referencia, pues ya puedo eliminar esta chuleta. Y lo que voy a hacer ahora es crear aquí, me voy al menú crear, un nuevo texto de etiqueta. Voy a colocar precisamente un parámetro, un texto que va a leer el contenido de un parámetro, texto de etiqueta. ¿Dónde lo quiero colocar? Pues aquí. Y entonces veo que aquí me salen los parámetros que vienen de serie para la categoría de mobiliario en Revit. No aparece mi parámetro compartido porque es personalizado, ese me lo he inventado yo. El parámetro alumno no existe para Revit. Yo le voy a indicar aquí que voy a crear un nuevo parámetro. Y en este caso ya me obliga a que sea un parámetro compartido. Una etiqueta obligatoriamente lo que tiene que hacer es extraer datos de una familia. En este caso, la etiqueta va a extraer el dato, la información que está dentro del parámetro compartido alumno, que está en la familia de la mesa. Evidentemente, si yo, cuando he creado el parámetro dentro de la familia de la mesa, no le he dicho que fuera compartido, no lo podría compartir. Es una cosa de perogrullo, pero es así. Por eso siempre recomiendo hacer todos los parámetros compartidos. Porque luego puedo, si quiero, compartirlo o no. Pero no puedo convertir un parámetro normal en un parámetro compartido. ¿Vale? Mientras que un parámetro compartido, si no lo comparto, pues se comporta como un parámetro absolutamente normal. En este caso, yo le digo seleccionar y por defecto, como solo tengo ese, pues me vuelve a aparecer mi único parámetro compartido que tengo ahora. Si tuviera muchos, pues a buscar entre mis grupos de parámetros y elegir el que me corresponda. Como solo tengo uno porque he empezado de cero creando un nuevo fichero de parámetros compartidos, no tengo problema. Lo elijo, ¿vale? Le digo aceptar y ya no tengo que hacer absolutamente nada más. Ya me aparece en mi lista de parámetros que puedo incorporar a mi etiqueta, ya me aparece. Pues lo incorporo y ya está. Aquí me aparecerá alumno. Podría cambiarle el tipo de letra, podría cambiarle el color, podría cambiarle el aspecto que tuviera, pero el parámetro, la información está allí. Voy a guardar esta familia. Lo voy a guardar como etiqueta de mesa alumno, ¿vale? Voy a poner así, guardar. Y la voy a cargar en mi proyecto que se llama proyecto 1, ¿de acuerdo? Le digo aceptar y aquí lo tengo. Como podéis ver, le voy a indicar que no quiero la directriz. Observad qué pasa cuando me coloco encima de cualquiera de ellos, porque puedo etiquetarlos y va tomando el nombre, ¿vale? Va tomando el nombre de la persona que he asignado, del alumno que he asignado a esa mesa. ¿De acuerdo? Imaginaos ahora que yo voy a coger esta mesa, la de Melanie, me la voy a traer aquí, la duplico, la arrastro con control, ¿de acuerdo? A ver si me deja. Perdón, que he seleccionado, no he seleccionado la mesa, he seleccionado la etiqueta. Ahí he seleccionado la mesa. Y voy a arrastrarla, ¿vale? Para crearme la mesa del profesor, ¿vale? Y voy a poner aquí, en vez de, como he copiado la mesa de Melanie, me la he traído y trae por defecto Melanie, voy a poner aquí Augusto, ¿vale? ¿Qué pasará cuando ahora yo etiquete esta mesa? Me voy al menú anotar, etiquetar por categoría, aparece mi nombre, ¿de acuerdo? O sea, parámetros de ejemplar, cada mesa tiene el nombre de la persona que lo ocupa y además es un parámetro compartido, porque aquí tengo justamente la etiqueta lo que hace, esta etiqueta, si os fijáis, si yo la selecciono, ¿vale? Me está diciendo, a ver si la selecciono bien, es etiqueta de mobiliario. Etiqueta de mobiliario. Y esto es mobiliario. Son dos familias de categorías distintas y sin embargo comparten la información. ¿De acuerdo? Este parámetro, lo voy a colocar en su sitio, este parámetro es el mismo compartido entre la mesa
y la etiqueta. Cada mesa tiene su etiqueta y tienen en común el nombre de la persona, el alumno o el profesor en este caso, que está ocupando esa mesa. ¿De acuerdo? Esto es como así funcionan los parámetros compartidos. Podemos hacer parámetros compartidos de lo que nos dé la gana. Podemos hacer parámetros de lo que nos dé la gana. Yo recomiendo que sean compartidos. ¿De acuerdo? Por eso, porque así puedo compartir esa información, por ejemplo, entre un objeto y su etiqueta. ¿Vale? Otra cosa que vamos a hacer, vamos a suponer, por ejemplo, voy a colocar ahora una habitación, me voy al menú arquitectura, vamos a colocar aquí una nueva habitación, y esta habitación le voy a llamar aula 724, ¿de acuerdo? Y voy a crearme aquí al lado otra habitación, con estos muros similares, crear similar, a ver. ¿Vale? Y voy a crear aquí una nueva habitación que se va a llamar aula 725. ¿De acuerdo? Y voy a coger algunas mesas, por ejemplo, selecciono la mesa de Julia y le digo crear similar y vamos a crear, pues, unas mesas, por ejemplo, así. ¿Vale? Y esta la voy a colocar, por ejemplo, girada, ¿de acuerdo? Y otra voy a colocar aquí. Y aquí voy a colocar esta mesa, como me he creado partiendo del elemento Julia, de la mesa que se llama Julia, todas estas mesas son Julia, ¿de acuerdo? Ahora mismo, si yo hiciera la tabla de planificación, me aparecen un montón de mesas Julia, ¿de acuerdo? No está bien. Voy a mi nivel 1, a mi planta, y voy a decir que esta mesa es Carolina, esta mesa es Javier, esta mesa es Víctor, esta mesa es Amin y esta mesa es Miguel. ¿De acuerdo? Voy a etiquetar estas mesas. De nuevo, voy al menú Anotar, etiquetar por categoría, Javier, Víctor, Amin, Miguel, Carolina. Si os acordáis, cuando yo había creado la etiqueta, le había dicho no rotar con componente. Me salen todas las etiquetas en horizontal. Si yo tuviera activado lo de rotar con componente, estas mesas, la de Víctor, la de Amin y la de Carolina, que están verticales, aparecerían las etiquetas giradas también en vertical. Bueno, me da lo mismo. Aparto un momento aquí el texto este, de la etiqueta del área y ya está. Bien. Una cosa que os quería enseñar, lo del punto de detección de habitación. Voy a editar la familia de la mesa, ¿vale? Selecciono una cualquiera y le digo editar familia. Y aquí tengo mi mesa, ¿de acuerdo? Con sus parámetros creados, ¿de acuerdo? El parámetro alumno, ¿de acuerdo? Y los parámetros de tipo con las dimensiones. ¿Qué quiero hacer ahora? Quiero añadir una nueva característica que me va a permitir que Revit sepa en qué habitación estoy ubicando cada objeto. Y eso lo tengo que hacer desde este icono de aquí que me deja parámetros y categoría de familia. Hay una opción que me dice punto de cálculo de habitación, aquí debajo, ¿vale? Que está por defecto desactivado. Si yo lo activo, me aparece este simbolito que parece como un gusanito de color verde, ¿de acuerdo? Que va a permitir a Revit localizar en qué habitación, esto es un localizador, ¿de acuerdo? En qué habitación está colocada este objeto, esta mesa, ¿de acuerdo? Lo grabo y lo cargo en el proyecto, ¿de acuerdo? En mi proyecto 1. Le digo aceptar, me va a preguntar si quiero sobreescribir, le digo que sí. Y ahora, en mi tabla de planificación, puedo añadir un nuevo campo a estas familias, a estos ejemplares, un nuevo campo en esta tabla, que vamos a ver cuál es. Cuando yo le digo campos en esta tabla, yo tengo campos, puedo elegir de mobiliario o
de habitación, ¿de acuerdo? Y yo puedo decirle que me ponga el nombre de la habitación en la que esté ubicada cada uno de los ejemplares de esta mesa. Y así yo veo aula 724, aula 725, ¿de acuerdo? Voy a eliminar el campo mesa, que no me interesa, porque siempre es el mismo. Entonces, en campos, el campo mesa, familia, lo voy a quitar, ¿de acuerdo? Y voy a agrupar, voy a decirle ahora en clasificación agrupación que me agrupe por el nombre de habitación, que me lo ponga en encabezamiento, ¿vale? Y ahora tengo aula 724, Julia, Aaron, Melanie, tal. Aula 725, Carolina, Víctor, Amin, Miguel, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una cosa, voy a cerrar la familia de la mesa y voy a poner aquí en vista en las ventanas, las voy a organizar en mosaico y voy a cerrar también la de alumno, ¿vale? Me quedo con esto, a ver si lo puedo organizar en vista de mosaico, así, ¿vale? Bien, quiero que veáis la importancia de cómo puedo de jugar con esta información que he dicho de los objetos. Por ejemplo, ahora digo, oye, la mesa de José Manuel la voy a pasar al aula 725. Automáticamente en la tabla ya ha desaparecido del aula 724 y José Manuel está en el aula 725. Que no, que la vuelvo a su sitio. La vuelvo a colocar en su sitio. ¿Vale? Carolina va a dar ahora clase, Carolina es mi compañera profesora, y va a dar clase en el aula 724 y yo me paso al aula 725. ¿Vale? Como podéis ver, automáticamente se está reflejando todo esto en la tabla. ¿Vale? ¿Por qué pasa esto? Pues porque tengo activado el detector de habitación en la familia. He incorporado ese detector de habitación, el punto de reconocimiento de habitación en la familia. ¿Vale? Y esto es muy bueno para poder hacer lo que se llama después el Facilities Management, la gestión de espacios, la gestión de usuarios. Yo puedo tener un edificio de oficinas, puedo saber que el trabajador X está en tal oficina o el ordenador X está en tal espacio, en tal habitación, lo que sea, ¿de acuerdo? Yo puedo asignar pues números de serie a ordenadores o identificativos o lo que sea y Revit va a poder localizarlos inmediatamente en qué habitación están, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es importante también conocer esto. Pero bueno, básicamente lo de este vídeo, cómo hemos trabajado con los elementos de los parámetros compartidos, ¿de acuerdo? Recordad los pasos que hemos hecho. He creado el fichero de parámetros compartidos. Dentro de ese fichero de parámetros compartidos he definido un nuevo parámetro compartido que se llamaba alumno y he incorporado ese parámetro compartido en la familia de la mesa, categoría mobiliario, y en la familia de la etiqueta de la mesa, categoría etiqueta de mobiliario. Parámetro compartido entre esas dos familias. Al asignar yo a cada mesa un valor para el parámetro compartido alumno, automáticamente las etiquetas lo pueden leer, porque como es un parámetro compartido, pues es accesible, ¿vale? Y me permite pues ver el nombre de quién está ocupando cada mesa en sobreplano, porque de la otra manera solo lo podría ver en una tabla, ¿de acuerdo? O pinchando en cada objeto. Pincho aquí en la mesa de Aarón y me aparece el nombre del alumno, pero tendría que pinchar para verlo, ¿vale? Y luego, por último, lo que hemos hecho ha sido asignar a la familia el punto localizador de habitación para tener esta funcionalidad de poder pasar una mesa de una habitación a otra y que automáticamente se me actualice la tabla. Espero que os haya gustado, termino aquí este vídeo, un saludo y nos vemos en el aula. Hasta luego.